Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de la primera práctica calificada del curso de Circuitos Eléctricos 1 de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Mecánica. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Nos dice que por la carga con su respectivo fusible circula una corriente de Z amperios. ¿Qué corriente circulará por la carga si se puentea el fusible y aplica el teorema de sustitución? Para resolver este ejercicio vamos a basar un pequeño marco teórico, y el marco teórico es el siguiente. Vamos a aplicar el teorema de la sustitución, pero en base a una aplicación que va a ser el circuito compensador. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos dice lo siguiente. Primero, partamos por lo que viene a ser el teorema de Thevenin. Hay que recordar lo que viene a ser el teorema de Thevenin. ¿Qué nos dice Thevenin? Sea una red resistiva y activa, en el cual estamos conectando dos terminales o estamos conectando una carga a dos terminales de esta, X y. Entonces me dice que esta red resistiva y activa va a ser equivalente, pues, a establecer un voltaje de Thevenin y una resistencia equivalente, tal que al hacer esta equivalencia se va a producir el mismo efecto entre los terminales. Es decir, se va a producir el mismo efecto entre X y se produce pues el mismo efecto entre el voltaje de Thevenin y la resistencia equivalente. En base a esto, pues vamos a aplicar ahora el teorema de la sustitución del circuito compensador. ¿Qué nos dice esto? Sea una red resistiva y activa, ¿ya? Al cual entre sus dos terminales hemos conectado una carga a la que vamos a llamar RL. A consecuencia de esta carga existente entre sus dos terminales y al haber una diferencia potencial entre estos, va a circular una corriente del tipo I sub. Del mismo modo, si tenemos la red resistiva y activa y ahora ya no solo le conectamos una carga RL, sino un delta R, entonces sobre esta va a circular una corriente del tipo I sub 2, dado pues que está en la misma diferencia potencial, ¿no? Siendo la misma red resistiva y activa. Ahora, aplicando el teorema de Thevenin, y sustituyendo esta red resistiva y activa por un voltaje de Thevenin y una resistencia equivalente, tenemos lo siguiente. Para el primer caso se tiene un voltaje de Thevenin y una resistencia equivalente. Como consecuencia de ello circula una corriente I1. En el segundo, voltaje de Thevenin, resistencia equivalente y una corriente del tipo I2. Pero hacer la misma red resistiva y activa, y al estar analizándolo en sus mismos bornes, entonces tanto el voltaje de Thevenin como la resistencia equivalente tienen que ser la misma, no se va a ver afectado, ¿no? Por nada. Entonces, estableciendo las ecuaciones en la primera, tenemos que el voltaje de Thevenin va a ser igual a I1 de la suma de la resistencia equivalente más RL, ecuación A. En el segundo tenemos que el voltaje de Thevenin va a ser igual a I2, la resistencia equivalente, más RL más delta R. Despejando la corriente I1 en el primero, tenemos que va a ser igual al voltaje de Thevenin dividido entre la resistencia equivalente más RDL. En el segundo caso, va a ser igual al voltaje de Thevenin dividido entre la resistencia equivalente más RL más delta R. Ahora, si restamos la corriente I1 menos la corriente I2, se obtiene lo siguiente. Se obtiene que es igual al voltaje de Thevenin por delta DR dividido sobre la resistencia equivalente más RL multiplicado por la resistencia equivalente más RL más delta R. Pero ahora, nos podemos dar cuenta que el voltaje de Thevenin dividido entre la resistencia equivalente más RL más delta R es igual a ¿qué? A I2 o no. Entonces lo reemplazamos. Entonces tenemos que la diferencia de corrientes para ambos casos va a ser igual a la corriente I2 donde está el fusible multiplicado por el valor de esa resistencia de fusible dividido entre la resistencia equivalente más la resistencia inicial. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con el ejercicio? ¿Por qué? Porque nos pide que calculemos la corriente que circulará por la carga si se puentea el fusible. Entonces, todo esto de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí, que estoy poniendo en nubecita, va a representar nuestra red activa y resistiva. Y aquí tenemos conectada pues una carga. Tenemos conectada pues una carga. Correcto. Entonces, se ve dos casos, uno donde se puentea el fusible y otro donde está el fusible y la carga. Y es lo que tenemos aquí, pues, ¿no?
donde se puentea el fusible y otro donde está la carga, o donde, perdón, donde está el fusible. Ahora, hemos concluido que la diferencia de corrientes, tenemos la corriente cuando está el fusible, pero nos pide cuando no está el fusible. O sea, que I1, que es la corriente cuando no está el fusible, menos I2, que conocemos que vale 7, va a ser igual a 7 por delta R, que lo conocemos, ¿no? Que es el valor del fusible, dividido entre la resistencia equivalente más R de L. Listo. Entonces, el único inconveniente, ¿quién sería calcular? La resistencia equivalente. Ahora, ¿cómo calculamos la resistencia equivalente, no? Aquí viene ese inconveniente. Ahora, esta resistencia equivalente, pues es la resistencia eh, que es vista, ¿ya? Desde los terminales de la red haciendo la red pasiva. Pero si nuestra red contiene fuentes del tipo dependientes, entonces nuestra resistencia equivalente va a ser igual a la división del voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton. Esa va a ser nuestra resistencia equivalente. Pero podemos hacer algo. O hay otra forma de poder calcular esta resistencia equivalente. ¿Cómo así? Lo que se hace es definir, ¿no? Entre los terminales donde queremos calcular la resistencia equivalente, pues una fuente de voltaje. Y asignarle el valor que desees. Yo que sé, un 200. Y en base a él calcular la corriente que circula por este. Y la resistencia equivalente va a ser al valor del voltaje que le hemos asignado. 200 dividido sobre la corriente que nos sale que circula sobre este. Y ese vendría a ser nuestra resistencia del tipo equivalente. Correcto. Entonces, esa es toda la teoría para poder dar solución al ejercicio número 1. Listo. Ahora, calculemos simplemente la resistencia equivalente, que es el único inconveniente que tenemos. Listo. Calculando entonces la resistencia. Entonces, para calcular la resistencia equivalente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Como ya lo dije, se tiene que ver en estos terminales, porque la resistencia de carga se encuentra entre el terminal X y Y, ver a la red como pasiva. ¿Y qué significa ver como pasiva? Que tanto las fuentes de voltaje se hacen cero, por tanto se hace un cortocircuito, y las fuentes de corriente también. Y si por esa no circula corriente, es porque es un circuito abierto. Entonces abrimos. Entonces la fuente de corriente las abrimos y las fuentes de voltaje las hacemos cortocircuito. Ya, ahora, yo ya lo tengo aquí. Correcto, mira, aquí. Cortocircuito, cortocircuito, lo dejé abierto y las fuentes dependientes no se tocan, se dejan como que. Correcto. Se dejan como. ¿Por qué? Porque las fuentes de corriente, si bien es cierto, es una fuente de corriente dependiente, pues esa depende de un V sub X. ¿Y V sub X dónde está aquí? Aquí, ¿sí o no? Ya, entonces depende del voltaje aquí. Por ende, no puede ser cero. Y lo mismo sucede con la fuente de voltaje, que depende de V sub F. Aquí. Y por ende, tampoco puede ser cero. Correcto. Listo. Ahora, como les dije, la idea es calcular pues, la resistencia equivalente. Y el método será el siguiente. Definir una corriente entre estos terminales. O perdón, definir una resistencia equivalente entre estos terminales. Y el método pues era definir una fuente de voltaje del valor que, que considere dispensable, o el que desee. Le va a poner 50. Entonces yo debo calcular la corriente que circula por este, que lo voy a llamar U sub X, y por tanto nuestra resistencia equivalente va a ser igual al voltaje dividido entre nuestra corriente, que va a ser I sub X. Ya está. Ahora, una forma fácil de poder resolver esto, pues es por el método de corrientes de mallas, por mallas, creo que es la forma mucho más fácil. Entonces definamos nuestras mallas. Correcto. Definimos acá nuestra primera malla, I sub 1. Definamos aquí nuestra segunda malla, I sub 2. No olvidarse que la fuente de corriente está en circuito abierto, ¿no? Para calcular esta resistencia equivalente. Aquí definimos la corriente del tipo I sub 3. Aquí la corriente de malla I sub 4 y aquí la corriente de malla I sub 5. ¿Qué más podemos observar? Mira,
podemos observar que la malla 2 y la malla 5 están eh, adyacentes y una rama perteneciente a ambos es una fuente de corriente. Por tanto, estamos hablando de una supermalla y aquí se va a establecer una ecuación de restricción. Correcto. Algo más que también tenemos que recordar, pues es la relación Volt-Ampere. ¿Qué nos dice la relación Volt-Ampere, no? Sea aquí una resistencia con una diferencia potencial de más a menos. Nosotros sabemos que la corriente circula de más a menos. Correcto. Entonces aquí tenemos nuestra corriente. ¿Qué se cumple? Que E va a ser igual a I por R. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos definiendo nuestra corriente en este sentido? En ese sentido. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de Volt-Ampere? La relación de Volt-Ampere sería E igual a menos I por R. ¿Y por qué menos? Porque la corriente va de más a menos, es decir, que consume energía, ¿no? Y en este caso nosotros estamos viendo que esta resistencia, ¿qué está haciendo? Está aumentando la energía, entonces es imposible, ¿no? Porque esta resistencia lo que hace es consumir, porque es una oposición al flujo de los electrones. Entonces, para corregir este error, simplemente le ponemos menos is1. Y al hacer menos is1, lo que estamos haciendo pues es corregir el error y cambiar pues el sentido correcto, que sería pues que la corriente vaya de más a menos. Ahora ya es suficiente para poder definir nuestras ecuaciones de malla. Definamos nuestras ecuaciones de malla, correcto. Nuestra primera ecuación de malla para la malla 1, ¿qué tenemos? A ver, tenemos la resistencia de 1.1 menos I sub 1. Luego tenemos una resistencia de 0.5, sería 0.5 menos I sub 1 más I sub 2. Luego tenemos una resistencia de 2.5, que sería 2.5 menos I sub 1 más I sub 4, correcto. I sub 4 igual a 0, sí, sí, igual a 0. Definamos nuestra, nuestras ecuaciones de malla para la segunda, donde tenemos, vamos a definirla aquí en 4. Tenemos 1.8, vamos a definir para aquí, está mucho más cercana que esta de aquí. Va a ser 1.8 por menos I sub 4 más 2.5 menos I sub 4 más I sub 1, ¿correcto? Luego tenemos más 1.1 menos I sub 4 más I sub 2. Luego tenemos más 1.2 menos I sub 4 más I sub 5. Listo. Ahora definamos para otra malla. Analicemos para toda esta de aquí. Recordamos que esta es una supermalla, si escopiamos esta, analicemos aquí. Analizando ahí, empezamos por 1.1. Tenemos 1.1 menos I2 más I4. Luego pasamos a la de 0,5. 0,5 menos I2 más I1. Luego tenemos la de 4. ¿Por qué 4? Porque es la suma de 1.7 más 2.3, ¿no? Sería 1.7 menos I2 más 2.3 menos I2, pero eso es 4 por menos I2. ¿Cuál es el 4? Menos I2. Luego tenemos el de 2, que es menos I2 más I3. Ujú. Luego continuamos y aquí vemos que hay una caída de potencial. Por lo tanto va a ser menos 0.2 V sub F. Luego continuamos, acá tenemos una resistencia de 2.8, 2.8 menos I5 menos I5 y finalmente tenemos la de 1.2 más 1.2 menos I2 más I4 igual a 0. Correcto.
Ya. Ahora, pero como esto era una supermalla, que existe una ecuación de restricción, ¿no? ¿Y qué establece la ecuación de restricción? Que 0,5 v de x va a ser igual a i5 menos i2. Listo. Ahora vamos a la siguiente malla y la última malla que es esta de aquí, donde tenemos, empezamos así, 0,2 v sub f más 2 menos i3 más i2 menos 50 igual a 0. Correcto. Listo. ¿Tenemos ahí? Ahora faltan las ecuaciones en la relación Volt-Ampere en v de x y v de z, ¿no? Ujú. Z. ¿Qué tenemos entonces? En la primera tenemos que v de x va a ser igual a 0,5 y sub 1 menos i sub 2. Y luego tenemos v de z va a ser igual a 2,5 y sub 1 menos i sub 4. Y ya me parece, a ver, ¿son todas las ecuaciones? Claro, porque tenemos las variables i1, i2, i3, i4 y 5. 5 corrientes. Más v de x y vz, 7 variables. Y deberíamos tener también las 7 ecuaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verifiquemos si están bien. Para la primera, 1,1 menos 1, 0,5 menos u2 más i2, 2,5 menos i1 más i4. Para la segunda, 1,8 menos i4 más 2,2 menos i4 más i1 más 1,1 menos i4. eh, a ver, 1,1 menos i4 más i2, 1,2 menos i4 más i5 igual a 0. Para la tercera, 1,1 menos i2 más i4, 0,5 menos i2 más i1, 4 menos i2. Claro, este 4 pues proviene de la suma de 1,1 más 2,3. En la segunda tenemos 2 menos i3, menos i2 más i3, menos 2 veces v sub f, más 2,8 menos i5, más 1,2 menos i5 más i4 igual a 0. La ecuación de restricción, 0,5 v de x y 5 menos i2. Y luego tenemos en la otra malla 0,2 f más 2 menos i3 más i2 menos 50 igual a 0. Tenemos las ecuaciones de la relación Volt-Ampere aquí. Tenemos v de x igual a 0,5 y 1 menos i2 y v de z 2,5 menos i2 menos, perdón, más i1 menos i4. ¿Correcto? Están bien las ecuaciones. Ahora simplemente es cuestión de resolver este sistema. Para ello vamos a usar el MATLAB. Vamos a usar el MATLAB. Correcto. A ver, tomamos una captura de las ecuaciones. Tomando una captura de las ecuaciones, daremos solución al ejercicio. Listo. ¿Ya? Planteamos aquí eh, nuestras ecuaciones. Listo. A ver, ¿cuáles son las variables? La variable es i1, i2, i3, i4, i5. Luego tenemos voltaje V de X y V de F. Correcto. Ecuación 1. La ecuación 1 dice 1,1 por menos I1 más 0,5 por menos I1 más I2 más 2,5 por 2,5 por ¿cuánto es? 2,5 por menos I1 más I4 igual a 0. Está bien la ecuación. 1,1 menos I1, 0,5 menos I1 más I2, 2,5 menos I1 más I4, ¿correcto? Luego tenemos la ecuación 2, que es 1,8 por menos I4 más 2,5 por
menos I4 más I1 más 1.1 por menos I4 más I2 más 1.2 por menos I4 más I5 igual a 0. A ver, verifiquemos la ecuación, si está bien. Tenemos 1.8 menos I4 más 2.5 menos I4 más I1, 1.1 menos I4 más I2, 1.2 menos I4 más I5, correcto. Ecuación 3, tenemos 1.1 por menos I2 más I4 eh, más 0.5 por 0.5 por menos I2 más I1, correcto, más 4 por menos I2 más 2 por menos I2 más I3 menos 0.2 por VDF más 2.8 por, perdón, aquí es VDF, 2.8 por menos I5 más 1.2 por menos I5 más I4 igual a 0. A ver, verifiquemos la ecuación. Tenemos 1.1 por menos I2 más I4, 0,5 menos I2 más I1, 4 menos I2, 2 menos I2 más I3 menos 0.2 por VDF, 2.8 menos 1.5 más 1.2 menos 1.5 más I4 igual a 0. Ecuación 4 tenemos 0.5 por VDF igual a I5 menos I2, 0.5F y 5 menos I2. Ecuación 5 tenemos 0.2 por VDF más 2 por menos I3 más I2 menos 50 igual a 0. Ecuación 6 tenemos v de x igual a 0.5 por I1 menos I2, ¿no? Tenemos 0,2F menos I2 menos 50, 0,5 I1 menos I2 y finalmente ecuación 7 que va a ser V de Z, perdón, V de F, es V de Z, aquí aparece un error, a ver, vamos a verificar, es eh, VDF. Sí, es VDF. Ahí nos equivocamos. 2.5 por I1 menos I4. Y ahora sí, damos solución y tenemos Sol igual a ecuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces ya está, de aquí nos sale las corrientes. De aquí tenemos que la corriente I3, que la que nosotros queremos, ¿cuánto debe ser? Debe ser menos 31, 21. Correcto. Menos 31, 21, ¿no? Listo. Listo. Entonces, a ver, vamos a tener aquí que, ya, a ver, correcto. Entonces, nuestra corriente que tenemos es la siguiente, que vale menos 31, 21, 3. Entonces, hemos calculado aquí que nuestra corriente I3, ujú, que nuestra corriente del tipo
y 3 vale menos 31, 21, 3. 21, 3. Por tanto, nuestra resistencia equivalente va a ser 50 sobre 31, 21, 3. Dividiendo ello, ¿cuánto nos sale? A ver, 51 entre 31, 21, 3 sale aproximadamente igual a 1,61. Listo. ¿Ya está? Una vez obtenida esa, pues recurrimos a la expresión que ya habíamos obtenido y calculamos simplemente lo que nos pide, porque ya tenemos el problema prácticamente desarrollado. Ahora ya tenemos el problema prácticamente desarrollado. Listo. Recordando ello, entonces tenemos I1 es la corriente que nosotros queremos calcular, ¿no? Entonces sería, por lo tanto, I1 menos I2, ¿cuánto vale? 7, ¿no? Igual a I2 por delta R, ¿cuánto vale? 1,5. Dividido sobre la resistencia equivalente, que es 1,601, más R de L, ¿cuánto vale? 18. ¿Y aquí cuánto concluyes? Que I1 sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 7 por 1,5 partido entre 1,61 más 18 más 7. Como ya tenemos que la corriente I1 es 7,53 amperes. Por tanto, la corriente I1 es igual a 7,53. Y esa sería la respuesta al ejercicio.